Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy en principio teníamos la charla con Carlos Tomada y Abel Furlan. Eh, Después Carlos va a explicar más claramente los inconvenientes que tiene Abel. Se sabe, se supone que nosotros entendemos, pero bueno, igual le voy a pedir que haga alguna aclaración. Compañero Carlos Tomada es un querido compañero que yo aprecio como un hermano. Eh, lo más destacable de él es haber sido ministro de Trabajo de Néstor y de Cristina durante 12 años y medio. Es el récord en la historia, pero aparte es un compañero y me consta que cuando vamos caminando por la calle, la gente lo saluda. Es decir, es uno de los ministros queridos por la gente. Sin más, Carlos, te pido primero la explicación de Abel y después que comences a charlar lo que habíamos proyectado como desafíos en este mundo sindical de hoy. Bueno, precisamente de los desafíos del movimiento obrero explican la ausencia de Abel Furlan. En estos momentos está en una pelea muy grande, muy importante, no solamente desde el punto de vista sindical, sino desde un punto de vista político. Y yo diría también hasta desde un punto de vista personal, porque Pablo Roca lo quiere colgar a del Furlan, así que, pero sinceramente él había dicho que venía, pero está en un momento en que él no maneja los tiempos, los tiempos se manejan en función de la evolución del conflicto, o en todo caso de los conflictos que implican, ustedes saben que en el conflicto de la siderurgia el punto más alto que no ha llegado nunca es el de apagar el horno. Cuando se apaga el horno, eso, volver a poner en marcha eso tarda meses y además queda arruinado porque es como que el fuego, el líquido que está adentro del horno se solidifica y chao, y explota el horno por dentro. Y bueno, en la última reunión, Paolo Roca personalmente, Abel, fue la semana pasada, me dijo que iba a pagar el horno, pasó el teléfono y me dijo a sus directivos que paguen el horno. Este, Cumplieron la orden a medias, porque hasta ellos mismos les dan favor eso, pero, pero explica la decisión, la naturaleza de la decisión que está tomando Pablo Roca. Este, no iba a hablar de eso, pero voy a aprovechar para compartir una reflexión con ustedes. Y yo hice los deberes, como me pidió Carlos, como me exigió Carlos, digamos, yo soy más claro. Y sí, porque me llamó 14 veces, y me dijo, y vení, tan es así que hoy al mediodía estuvimos en una reunión compartida, en la Embajada de China, y me dice, pero vas a venir, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Bueno, acá estoy, pero
podemos hacer una reflexión a raíz del conflicto este que me ocurre, ¿no? Porque de alguna manera explica parte de los problemas, no sé cómo llamarlo. Me gustaría poner un buen título, pero en todo caso del desencuentro, en todo caso del fracaso, en todo caso después le ponemos un título juntos. La Argentina tiene un problema sustantivo que tiene que ver con la situación de clase que hay en este país. Y normalmente los problemas siempre parece, se han encargado y lo han hecho con éxito, parece que siempre los problemas son o los trabajadores y sus organizaciones o el Estado, ¿no? Y acá la verdad que todo anda mal porque el Estado así no, y entonces echemos, suprimamos organismos, estoy hablando de este gobierno, ¿no? Estoy hablando de todos los intentos gubernamentales de la derecha, de la dictadura, incluida para acá. Entonces la responsabilidad la tiene el Estado. Y si no la tiene el Estado, la tienen los trabajadores y los gremios, que creyendo que han logrado conquistas, no se daban cuenta que estaban consiguiendo privilegios, que es como se lo llama ahora. Ahora, todo lo que los trabajadores con su lucha han logrado en un siglo y medio, este, son privilegios. Y esto ha penetrado el sentido común, ¿no? Tanto ha penetrado el sentido común que el tema reforma laboral, que ahora viene lo peor, después si quieren hablamos un poquito, después hacemos un ida y vuelta, así hacemos más, ¿no? Este, la reforma laboral va, a todo el mundo le parece normal hacer una reforma laboral, ¿no? Tan normal les parece hacer una reforma laboral que este, si vos vas a una verdulería y querés comprar un kilo de papas y el kilo de papas sale 10.000 mangos, y vos le preguntás al verdulero por qué sale 10.000 mangos, el verdulero pone los brazos en jarra y dice, y porque no hicimos la reforma laboral todavía. ¿Y qué tendrá que ver la reforma laboral con el kilo de papas? Pero es que todavía no hicimos la reforma laboral. Y entonces, un poco me desvié del tema, volvamos a esta característica. Es curioso que nunca la responsabilidad, nunca, la responsabilidad la tiene el otro sector de la economía, que son los empresarios. Y para hacerlo más amplio y más, no con la aclaración de que por supuesto hay empresarios buenos y mejores, este, nuestra burguesía tiene una característica que la distingue, que es no haber hecho coincidir nunca sus intereses materiales, que los tienen, quieren ganar plata, digamos, con un proceso productivo, industrial, productor de bienes y servicios, y que además considere la inclusión social. En otros países esto ha pasado. No quiere decir que se suprima el conflicto capital-trabajo en orden de las relaciones laborales. No, para nada, creo, porque eso siempre va a existir, porque la lógica del empresario es una lógica
económica y la del trabajador, también es una lógica económica porque tiene que ver con su ingreso, pero también es una lógica de sentido de vida, de cómo construye su subjetividad, de punto que yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, no quiero abrir la discusión acá, pero lo menciono, que está atrás de la discusión de si ¿qué hacemos? ¿Renta básica, política de renta básica universal o política de salario mínimo? ¿Mm? La política de renta básica presupone tener un ingreso. Ajá. ¿Y, ¿Y qué hacemos con eso? Digo, vamos a tomar cursos de yoga, compramos, ¿no? Con el tiempo libre, digamos. Y eso que yo soy partidario de achicar la jornada laboral, porque creo que hay que conciliar la vida personal con la vida laboral. Pero la vida laboral es algo más que el trabajo, es una forma de vida, incluye muchas cosas, valores, sentimientos. Bueno, esa incapacidad de nuestra burguesía, yo creo que es un desencuentro que la Argentina no resolvió. Y otros países sí han resuelto. ¿Mm? El ejemplo conocido por todos es Brasil, y otro ejemplo que yo os traigo por mi experiencia reciente de haber estado en México es la mexicana, que la mexicana es en todo caso más llamativa, porque la burguesía mexicana tiene sus casas de veraneo en Estados Unidos, a donde va en avión y no en vacaciones, todos los fines de semana, y una simpatía por Estados Unidos notable. Ahora, a la hora de invertir, primero México. A la hora de enterrar la plata, primero México. Por supuesto que después se extienden al resto del mundo, pero primero México. Y antes de crecer en otro lado, hacen crecer lo de México. Y México es un país que tiene todo tipo de problemas, ¿no? No estoy hablando de ninguna panacea. Estoy hablando de esta característica de la burguesía argentina que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que, ahora sí hablo de ahora, pero me puede servir cualquiera de los ejemplos neoliberales o de la derecha o de los conservadores anteriores, ¿no? Martínez de Oz, Caballo Menem, y Macri. Todo fue igual, porque las políticas han sido absolutamente iguales en los cuatro casos. Aunque ayer el presidente nos dijo que no, esta es la más original de todas. Ciertamente. Pero es lo mismo. Siempre hacen lo mismo, siempre las víctimas son las mismas, siempre las políticas son las mismas. Y yo me lo acuerdo muy bien de la época de Menem, que fue dura, ¿no? Devastadora. Fue reelecto con el 15% de desocupación, digamos. Estoy hablando de un momento, digamos, paradigmático de la Argentina. Bueno, en ese momento a mí había una cosa que me llamaba la atención, ahora no me llama la atención, que era que a los mismos tipos que les estaban cerrando las empresas, a los mismos tipos que en el piso de la fábrica, ya del cemento, empezaban a salir los cachos de pasto, iban y lo aplaudían en Alvear, en el City, en cualquier lugar donde el tipo hablaba. Es raro. Ahora está volviendo a ocurrir. La Unión Industrial, si te he visto, no me acuerdo. Yo creo que va a explotar en algún momento esa relación. ¿Por qué? Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay dos o tres temas que a esta burguesía que hemos sabido conseguir los une.
El primero es el prejuicio antiperonista, que es anterior al peronismo. Porque en realidad el peronismo lo que viene a joder era un esquema que a ellos les cerraba fenómenos, que era 500.000 familias que vivieran bien y el resto que se murieran de hambre. Digo, entonces, ese carácter discriminador, clasista, patronal que había en la Argentina, que Perón rompe, da nacimiento, se organiza como antiperonismo, pero estaba desde antes. O sea que, contrariamente a lo que todos creen, no es primero el peronismo y después el antiperonismo. Primero el antiperonismo, después el peronismo y después el antiperonismo que se organiza. Bueno, hoy estamos viviendo una situación todavía no terminal, pero que se parece mucho, donde esos sectores propietarios de industrias, y me voy a referir a la industria, y podría agregar algunos otros sectores, pero lo que ocurre es que como la economía se ha financiarizado tanto, ahora en realidad las dueñas son los financieros, o son las empresas financieras que son dueñas de las empresas, o el gerente financiero es el que manda dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque descubrieron que pueden hacer plata sin derecho productivo. Pueden hacer plata con plata. Entonces, ¿para qué necesitan trabajadoras y trabajadores si total la guita la pueden hacer de otra manera? Esta característica en un sector que fue siempre rentista, no se olviden que nuestra burguesía nació terrateniente y inmediatamente rentista, inmediatamente alquiló los campos, alquiló lo que produzcan otros, no se quedaban con el casco de la estancia para pasear con el caballo y qué sé yo, pero la producción no era lo suyo, así que ya viene de origen. Pero tenemos el factor antiperonismo. El otro tema es que donde todos coinciden es en la necesidad de obtener mayor ganancia desde la mano de obra. Es decir, a todos los une la vocación por la flexibilidad laboral. Y atención, porque ahora el escenario cambió un poquito, ¿no? Ha sido una esperanza, una expectativa de que el peronismo se está poniendo, se ponga de pie, se ordene, se deje de pavear, dicho con todo respeto, por lo que me toca a mí, digo. Pero ¿qué ocurre? Que de acá a, a diciembre van a intentar sacar la reforma laboral. Y si pueden, la previsional. Y yo les aseguro, tengo el texto, que si sale esa reforma laboral, va a ser lo más parecido a lo que pasó en Brasil con Temer, el presidente que estuvo entre Dilma y Bolsonaro, sacó una ley que todos consideramos una vuelta al siglo XIX, ¿sí? Que Lula, obviamente con su procedencia, daba por descontado que iba a poder tirar abajo, todavía no ha podido. Porque no es tan cierto que se puede, ¿no? Asumir el gobierno y lo asumir con nuevos condicionantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono esto? Porque esa reforma laboral, ya no, esa no importa el texto en concreto, digamos, esa reforma que es de verdad, no como la ley de base, que no sirve para nada, más que para joder, es que la reforma laboral va a ir por dos cosas.
me desordenaste toda la charla. No, yo estoy pensando de otra manera. La reforma laboral tiene 60 artículos, así que tiene muchos temas. Pero tiene dos temas que son sustantivos para el debilitamiento definitivo del movimiento obrero, que son la negociación por empresa, y no confundamos, por favor, Carlos, la negociación por empresa que quieren hacer con la negociación por empresa que había en la Argentina con las grandes empresas estatales, que en realidad eran la negociación de la actividad. Digo, el convenio de los ferroviarios era para todos los trenes, no había otro tren. Lo del agua y energía, lo mismo, lo del teléfono, bueno. No, acá, compañero, con energía presente, digamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, negociación por empresa es uno. ¿Por qué? Porque de esa manera rompen el colectivo. Tiene dos efectos. Por un lado rompe el colectivo, la defensa de los intereses comunes, que eso es el sindicato, compañeros y compañeras. ¿Cómo? No conozco el tema. Me parece muy bien. Bueno, después haceme el comentario que te parezca. O ahora, ¿vos también? Por favor, no hablen así con los No demás, hablen. no escuchan. Porque está grabando. No, hay compañeros que están viéndolo de en directo. Hay compañeros que lo están viendo en directo. Y no lo escucho. Bueno, No escucha. así que esperate que te den un micrófono. Bueno, no, el problema es que me olvido. El segundo, El segundo, por empresa. a mi edad, Por empresa uno. por empresa uno, pero uno de los efectos es la ruptura del colectivo, de la defensa de los intereses comunes, y otro es que inevitablemente te quedan miles de empresas sin negociación colectiva. Porque el efecto importante de la negociación colectiva por actividad, compañeras y compañeros, más si hay del movimiento obrero, es que el efecto que tiene una norma de la ley de negociación colectiva, que es, si el convenio se firma para toda una actividad, el convenio vale para todos los trabajadores, estén afiliados o no, y para todas las empresas lo integren o no. Entonces, ese convenio colectivo es exactamente la representación de los intereses comunes en ese momento. O sea, es la representación de clase, digámoslo así, puesta en acto en ese sector para todo ese sector de actividad. Como si fuera un estatuto para ellos. Bueno, eso también se rompe. Y la pyme metalúrgica se queda sin convenio metalúrgico, porque no puede, para tener una negociación colectiva, tienes que tener una infraestructura mínima, ¿no? Y tienes que tener paridad de fuerza. ¿Cómo haces en una empresa mediana de 40 trabajadores contra el patrón que dice, no, no firmo nada? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Encima, si afuera tenés una lista de desocupados larga, que te dice, "Bueno, se va y, ¿no?". Bueno, esa es una, la negociación colectiva. Y la otra son los recursos. No estoy sorprendiendo a nadie. Y la otra van a ir por los recursos, porque si han descubierto que no tienen necesidad de seguir jorobando con la flexibilidad. Sí, porque con la informalidad por un lado, con los salarios bajos como están ahora, nadie van a seguir perdiendo el tiempo con achicar vacaciones o dividirla o suprimir el aguinaldo. No, no. Lo dejan así, lo dejan así. Ponen la negociación por empresa, pero lo que necesitan es que el sindicato no tenga fuerza y el sindicato pierde la fuerza también cuando pierde los recursos. Hay una mala historia contada sobre los recursos de los sindicatos.
¿Mm? Este, eso es la reforma laboral. Y esa reforma laboral va a ser votada, yo creo, y ojalá me equivoque, va a ser votada por todos los sectores. Y acá un homenaje público a la bancada del peronismo en la Cámara de Diputados, que se ha mantenido unida, que han votado que no a todos los proyectos de ley de este gobierno, porque con este gobierno no se negocia. Y de paso aprovecho a decir, yo creo que hay que hacer una reforma laboral, pero a favor de los trabajadores. ¿Cómo no? Pero, entonces, pero no, gracias, pero no lo digo por quedar bien. Yo creo que está faltando una reforma laboral que ajuste, perdón, no, que permita que los nuevos trabajos tengan nuevos derechos y permita defender los que ya tenemos. Y eso con una buena reforma laboral podemos hacerlo. Utilizando una palabra, y lo voy a aprovechar para decirlo en esta casa, una palabra que era una palabra muy querida y muy difundida hace 40 años o más, y que ahora la han borrado del mapa, que es la palabra participación. Ujú. Y este sindicato y su sindicato hermano y todos los sindicatos del sector de la energía, este, fueron un símbolo de la palabra, símbolo práctico y concreto. Entonces, eso ahora está en peligro. ¿Por qué? Porque le van a levantar la mano incluso sectores que votaron en contra en esta última etapa, porque empezaron a darse cuenta que, bueno, que podían votar junto con los kirchneristas, peronistas, ¿no? Que no era algo tan malo, que lo más malo era lo que tenían enfrente, y empezaron a votar juntos. Bueno, esa forma de votar, que ha tenido éxito, digamos, o está teniendo éxito, yo creo que con la reforma laboral se rompe, porque no hemos logrado presentar el tema de la manera que hay que presentarlo. Ahora, los diputados sindicales y los que están y los que pueden entrar, que son los mismos que salen, pero bueno, han convocado a una reunión a distintos especialistas y para hacer, de hecho, me han convocado para hacer una reforma laboral de todo lo bueno, digamos. Ahora, yo voy a pedir algo. Yo laburo para cualquier. Miren, no hechos por mí, ¿eh? No hechos por mí. Pues yo he colaborado de atrás como corresponde a un veterano. Pero hay 5 proyectos de ley hechos de reformas laborales inclusivas. O sea, de reformas laborales que no tiran abajo derechos y garantías. ¿Mm? Inclusive una que tiene un sesgo particular de género, que también es fundamental. Hacer una reforma laboral y no introducir el tema de género es demencial. Entonces, esas reformas yo creo que no son para negociar. Es para poner arriba de la mesa y decir, a ustedes tienen esa, nosotros no tenemos esta. Y nosotros vamos a buscar esta, y le vamos a mostrar a la sociedad, que deberíamos hacer, es eso, demostrarle a la sociedad que el movimiento obrero y todos los sectores que lo acompañan, como ha pasado con las movilizaciones que ha habido desde el comienzo, que es un hecho nuevo, tanto del lado de la CGT como del lado de los que se movilizan. Estoy hablando de la CGT movilizándose el 24 de marzo, estoy hablando del movimiento obrero movilizándose junto con las mujeres, y estoy hablando del movimiento obrero acompañando a los universitarios. Bueno, esa.
esa lucha unida va a haber que sostener para no negociar una reforma laboral. Con este gobierno no se negocia ninguna reforma laboral porque es automáticamente perder derechos. Chau, listo, podés ir, escuchar, tomar nota, qué sé yo, pero negociar, no. Tener un proyecto propio, alternativo, sí, porque además, en lo que esperan de nosotros, los que nos votaron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que dejemos de ser oposición y que construyamos una alternativa. Porque ya ahora, ya está. Ahora vamos por ser también gobierno, o por lo menos pegarle un susto bárbaro. Bueno, digo, a no ser exageradamente optimista, porque no hay que ser, no es tiempo de optimismo. Es tiempo de hacer esto que están haciendo ustedes. Y yo lo celebro y además les agradezco también la presencia en el sentido de que estos son tiempos para formarse, para informarse, para discutir con los compañeros y compañeras. Este es el tiempo. Y después movilizarse. Y estar en la calle, porque la calle fue nuestro lugar, de nadie más. Y eso no lo podemos regalar. Bueno. Y yo de lo que en realidad quería hablar era de, bueno, sí, un poco de esto. No, una cosa, a ver, dos cosas. Una, siguiendo la línea esta de que acabo de señalar, de reflexionar, pensar y movilizarse, está claro que nosotros tenemos que confrontar con este gobierno. Digo, no, no hay posibilidades de pensar en otra alternativa. Ah, me olvidé de decirles la tercera razón por la cual los sectores dominantes conservan este grado de unidad y no sé cuánto más le va a durar. Que es que ellos, y en eso se entiende, ellos siempre están a la búsqueda de gobiernos que le den estabilidad. Y estabilidad a favor de ellos, ¿no? Pero estabilidad. Digo estabilidad, derechos adquiridos. No le importan los derechos adquiridos que los otros. Para eso está la ley de flexibilidad, para sacarle los derechos adquiridos. Pero sí un gobierno que le garantice sus derechos. Y estos gobiernos, en general, arrancan en esa línea. ¿Sí? Siempre lo mismo. Intervienen las IGT, si son dictaduras, terminan con la negociación colectiva si son democracias condicionadas, siempre terminan atacando, siempre consideran su enemigo a los trabajadores, a los más humildes, una cosa muy particular, no tienen ni siquiera la inteligencia. Yo diría que tal vez Milei fue más vivo en esto de poder enganchar sectores que no fueran ni siquiera de la clase media, ¿sí? Que para sacar el número que sacó mordió en todos lados. Pero siempre hacen lo mismo. Entonces, una de las cosas que suele ocurrir al comienzo de estos gobiernos, de todos ellos, es una cierta sensación de estabilidad. Por eso, Milei no le habla a ellos. Los trabajadores, a los humildes, a los jubilados, no les habla. Ayer, sino algo, pero digamos, no les hablan. Tampoco les hablan los empresarios. Milei le habla a Trump, al Fondo Monetario, ¿sí? Y a las calificadoras de riesgo. Cuando él hace un discurso, ustedes no lo escuchen como un discurso como estamos acostumbrados del presidente de la nación a su pueblo. Y lo digo respetando a todos los presidentes, por lo pronto, de la democracia que hemos concebido. Él le habla allá, a Trump, a las calificadoras de riesgo, no Lehman Brothers, bueno, Lehman Brothers no, parece que no funciona más. Y que son los que saben
son los que siguen, son, ¿no?, los que miden, son los que califican el riesgo, son los que pueden hacer bajar o subir el riesgo país. Ese es su público. Siempre ese es su público. Por eso no le importa nada insultar, agraviar y decir lo que quiere, de tipo a los cuales después le tiene que ir con la escupidera a decir que le voten, pedirle cosas. No, a él no le importa. Primero el discurso, aquel poder atrás. En esta confrontación, que no, que es indudable, hay algo que se suele decir y que yo quisiera poner en entredicho, por lo menos, que es no solamente que no tenemos un programa, cosa que es cierta, sino que no estamos de acuerdo de este lado en nada, por poco. ¿No? Que no tenemos acuerdos en cuanto al modelo. Y yo creo que no es así. Yo creo que tenemos más acuerdos de los que creemos, y no solamente al interior de nuestra fuerza política, de Fuerza Patria, Frente de Todos, del peronismo y del kirchnerismo, sino también con otros sectores nacionales. Por ejemplo, el primero, no hay derrame, ¿no? Está claro que no hay derrame, que es mentira el derrame. Lo único que derrama es pobreza. Si no hay políticas activas del Estado, no hay redistribución del ingreso. Porque tampoco yo le pido a los sectores dominantes que sean buenos. Porque sus objetivos son otros, no ser buenos. El único que puede reparar la desigualdad es el Estado. ¿Sí? No el Estado chico, grande, mediano, eficiente, no sé, bobo. No, no. El Estado eficaz. El Estado que tiene un objetivo. Y uno de sus objetivos es mejorar la distribución del ingreso. ¿Ustedes saben cuáles son los tres momentos que en la Argentina estuvo mejor distribuido el ingreso? Casi 50, casi 50, el famoso 50-50, 50-50. Fue en tres oportunidades. Miren qué casualidad. En el primer gobierno de Perón, en el tercer gobierno de Perón, y eso que era un quilombo, y en los 12 años de Néstor y Cristina. Un momento. Miren, les pido que lo busquen, vos lo mirás así, así, así. Acá metés la foto de Néstor y Cristina, acá metés la foto de Perón y acá metés de nuevo la foto de Perón. Únicos tres momentos donde la distribución del ingreso fue equitativa. ¿Sí? Por eso, tanta bronca. Por eso tanta bronca. Por eso tanto odio. Por eso hoy estamos conmemorando en el fondo de nuestro corazón, con dolor y con tristeza, el 16 de septiembre de 1955. Que no hubiera existido sin el 16 de junio de 1955, donde mataron más de 318 personas y a 10 granaderos, como dijo mi compañero Tayano, fue ministro de Defensa, agregó los 10 granaderos. Salvaje, salvaje, hecho que quedó impune. Y de esa impunidad tenemos las consecuencias. Porque si en aquel momento se hubiera actuado como establecía nada más que el Código Militar, nada más que el Código Militar, muchas cosas de las que pasaron después no hubieran pasado. Y eso también es una lección para nosotros. Basta de pedir disculpas, porque ahora no sirve y después cuando sos gobierno quedás como un sonso. Disculpas nada, puntas de pie nada. Nosotros tenemos un lugar en la historia por lo que somos, por lo que fuimos, por lo que le dimos a nuestro pueblo. Con cagadas en el medio, seguramente. Seguramente.
Errores, seguramente, pero no de la naturaleza ni del tipo de los que cometieron esos cuatro experimentos, contando experimentos, porque son experimentos a los cuales han sometido al pueblo argentino. No tengo ninguna duda. Y nosotros siempre, cuando volvemos, parece que no somos los tipos que tenemos que ser más demócratas que ninguno. Somos los que no podemos tocar a ningún funcionario que pusieron ellos. Son los que pedimos permiso para modificar una ley. Y ellos sacan un DNU que casi reforman no sé cuántas leyes y casi una reforma constitucional. ¿Alguien dijo algo? ¿Ustedes se enteraron que alguien dijo algo? Lo único que pasó fue que la CGT tuvo no digo, no iba a decir suerte, pero no suerte, sino tuvo la posibilidad de que un juez reconociera que era inconstitucional el artículo cuarto, el capítulo cuarto, y lo suspendió, lo sacó de circulación. Todo el resto del decreto 70, todo el resto del decreto 70 está vigente. ¿Saben lo que quiso decir eso? Que una Cámara compuesta por tres personas le dijo al presidente de la nación, dale, flaco, dale para adelante, haz lo que se te cante. Eso le dijo. Y nos quedamos piolas. Nos seguíamos quedando piolas creyendo que era el tipo que se las sabía todas, que era el emperador, que nadie se le animaba. Bueno, parece que las cosas empezaron a cambiar. Otro tema en el que estamos de acuerdo. El salario no causa inflación. Ya, el salario no causa inflación. En todo caso, el salario se mueve cuando se mueven todas las demás variables. Digamos, es inercia, ¿sí? A veces es transmisor, sí, pero no es generador de inflación. Entonces, convertir al salario en un ancla de la inflación es condenar a la gente, a los jubilados, a los trabajadores, a los formales y a los informales, porque cuando no se mueve el formal, tampoco se mueve el informal, ¿eh? A que tengan ingresos de miércoles. Otro tema. No hay futuro para el país si no hay políticas productivas. Y cuando digo políticas productivas, digo crecimiento de la industria. La Argentina tiene una historia de industria y una identidad vinculada con la producción y el trabajo. Lo que necesita la Argentina es más producción y más trabajo. No timba, no mantener un mundo permanente de burbuja, de ficción, de que todo va más o menos bien hasta que explote y es muy, huya, huya, y en el medio te quedan 30 muertos en la Plaza de Mayo. Entonces, nosotros sí estamos todos de acuerdo en que el país tiene que retomar una senda de industria, de producción basada en la industria. Y cuando digo basada en la industria, digo en la producción de bienes y servicios, obviamente. Y la industria quiere decir también las economías regionales que deben industrializar. Una de las frases de Cristina, hay que industrializar la ruralidad. Donde se plantan frutillas hay que hacer dulce de frutilla, donde se planta tomate hay que hacer tomate envasado, digo, para que crezca todo el país, no las 40 cuadras. Y se puede distribuir también interno, porque esa es otra distribución que hay que hacer. Hay que hacer una distribución de ingresos también hacia el interior del país. ¿Cómo hacer que un trabajador municipal de La Quiaca cobre 40 pesos o 100 pesos ahora cobrará de asignaciones familiares? No, no, hay que hacer un sistema, pensarlo. ¿Sí? En vez de tantos creativos en timba financiera, busquemos creativos de distribución de ingresos que se puedan hacer, ninguna irresponsabilidad. Pero hay alternativas. Y obviamente ninguna política industrial no,
o productiva, para hablar mejor, y ninguna política laboral puede obviar en estos momentos tres temas: el cambio climático, el empoderamiento de género y las nuevas tecnologías. Son tres temas que atraviesan transversalmente, y cuidado, que son también fuente de ingreso, de trabajo. Porque el cambio climático puede dar lugar en esa transformación a muchos nuevos puestos de trabajo, que seguramente se perderán en algún lado y se pueden ganar en otros. Igual que la mayor justicia social, palabra que parece que les molesta mucho, podría dar lugar a la generación de más trabajo, por ejemplo, con un sistema de cuidados. Parece que vamos a vivir más. Para mí, ya está. Pero digo, pero parece que para las generaciones que vienen van a vivir más. Bueno, tener un sistema de cuidados, que no solamente los que tengan plata puedan tener bien cuidados a sus viejos, es una forma de generar también puestos de trabajo. Bueno, me están haciendo señal de que me calle la boca, que ya te fuiste a la mierda. ¿No? Una digresión. Cuando Carlos habló del derrame, la historia pasa porque algún americano habló de que cuando la copa se llenara iba a gotear. Eso fue. Entonces, ¿qué significaba? Que los ricos ganaban y alguno iba a ganar algo, iba a gotear. No, de catarata, no. Entonces Cavallo, cuando dijo, no hablemos de gotear, pues si hablamos de gotear ya estamos diciendo que van a ser muy poquitos. Hablemos de derrame. Instalaron, y ahora vuelvo a la segunda dirección que te quiero dar la palabra a vos, esto del sentido común, de cosas falaces que mucha gente repite equivocadamente. Digo esto porque todo el mundo dice, bueno, la famosa frase de una película, está lloviendo, vamos a ganar con la cosecha. Y entonces el otro le pregunta, estaba en la casa, ¿y vos cuántas hectáreas tenés? No, ninguna. Entonces, ¿qué vas a ganar? Entonces, hay todo un sentido común que han construido los que tienen el poder para que nada cambie. Te doy la palabra, Carlos. No, yo había pensado hablar un poco de la cuestión sindical, pero me parece que es mejor que vayamos y traigamos y conversemos un poco, si les parece bien, y tal vez con respecto al movimiento obrero, o a la cuestión laboral específicamente, quiero dejar dos preguntas planteadas. Yo ahora estoy trabajando como director del Instituto de Formación Político-Sindical en la Unión Obrera Metalúrgica, lo cual para mí es una satisfacción. Y cuando hablo del movimiento obrero y de las instituciones, en realidad las instituciones laborales, termino preguntando, bueno, está todo bien, ¿no? Ahora, si no es con el sindicato, ¿con quién? Y si no es con la negociación colectiva, ¿cómo? Y la pregunta tiene sentido, porque hay muchos que creen que, oh, qué bueno que no hubieran, si no hubieran sindicatos y todo eso, olvidándose que el sindicalismo es una institución, no 10, 15 tipos. 77.000 representantes sindicales hay en Argentina. 77.000.
Y yo les aseguro que la inmensa mayoría se levantan toda la mañana pensando cómo mejor defienden los intereses de sus trabajadores. Lo diría el 99,9%. Y digo lo de la negociación colectiva porque la Argentina ha vivido otros momentos que los más jóvenes no conocen. No estoy hablando de la época feliz que es con la que sueña Milei en el siglo XIX. No, en la Argentina contemporánea, momentos que el aumento de salarios lo resolvía un decreto del Poder Ejecutivo cuando el patrón quería. No había otra forma. No había otra forma. Entonces vale la pregunta. Si no es por la negociación colectiva, ¿cómo? Por decreto. ¿Mm? Que es lo que de alguna manera está pasando ahora cuando le pisan los salarios al convenio colectivo. La última vez que se atrevieron a hacer algo así fue en el año 1975, que Isabelita, producto de todo un problema, una crisis muy grande, por decreto suspendió los convenios colectivos. A las 4 horas tenía la Plaza de Mayo llena de gente, llena, que no, ahí no era cuestión no era que estaban aplaudiendo precisamente. La misma presidenta, que bueno es decirlo, promulgó la ley de contrato de trabajo en 1974. Todo hay que ponerlo arriba de la mesa. Pero el movimiento obrero en ese momento reaccionaba más rápido. Y eso que no había WhatsApp. Voy a terminar. Antes que termines, una consulta de la gente que está en el Zoom dice: ¿cómo llevamos adelante los cambios necesarios con la justicia social? Sí, hay que hacer cambios, pero ¿cómo se compatibiliza con la justicia social? El cambio va a ser la justicia social. No hay cambio sin justicia social. Lo que hay ahora es injusticia social. Cuando haya justicia social va a implicar un cambio, pero yo sé lo que quiere preguntar. Me agarré de eso para zapar. Pero es difícil. Es difícil. Yo creo, voy a decir algo que tal vez pueda ser una respuesta. Tal vez. No es de un día para otro. Lo que pasa es que este país va a quedar muy destruido. Me parece que más que en el 2001. Entonces, agarrándome de esta última parte, les cuento. El salario en la Argentina volvió a recuperar cierta presencia en el 2006. Llevamos 3 años de gobierno, con un gobierno que había restablecido el salario mínimo y la paritaria, pero con dirigentes sabios y prudentes que no lo pidieron todo de un trago, sino siempre por encima de la inflación, pero vamos piano piano si va lontano, una. Y segundo, nosotros arrancamos con una desocupación cercana al 20%. Y solamente llegamos a bajarla a un dígito en el último trimestre, en el penúltimo trimestre del año 2007. Es decir, Néstor se fue recién con la primera medición que dio por debajo de los 2 dígitos. Así que para pasar de 20 años, tardamos 4 años. Pero, completando la respuesta y jugando con lo que dije antes, es con justicia social. Alguien diría hermano. Es con justicia social.
no es sin justicia social. Sin justicia social es como estamos ahora. Y esto me da pie para decirles, miren, la independencia económica hoy quiere decir producción, quiere decir industrialización y quiere decir economía de conocimiento. La soberanía política quiere decir antiimperialismo, en contra de un imperio en decadencia al cual este presidente nos ha sometido como creo que no hay antecedente en la historia argentina. Nunca estuvimos tan obsecuentemente a los pies de un presidente y estamos pagando un precio que todavía se puede agravar, que todavía se puede agravar. Un tipo que va y besa la bandera de los Estados Unidos es un tipo que no tiene conciencia nacional. Un tipo que no plantea claramente lo de gas y vota en contra en Naciones Unidas, está jugando en contra de los intereses nuestros. Un tipo que no le importa las Malvinas y casi le parece bien que esté en manos de los ingleses, es un traidor a la patria. Por eso, antiimperialismo, palabra de barricada, palabra de estudiantina, nada. Antiimperialismo. Nosotros, porque no vamos a hacer de nuevo la misma boludez que hicimos a comienzos del siglo XX, cuando firmamos el famoso Roca-Runciman, justo en el momento en que Inglaterra estaba dejando de ser imperio. Ahora vamos a firmar con Estados Unidos, justo en el momento que Estados Unidos está diciendo, a ver, ¿para dónde voy? Pega trompada acá, trompada allá. ¿De qué? Bueno, y la traducción actual de la palabra justicia social es derechos para todos y todas y formación, capacitación, formación para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy claro todo. Hay una última pregunta, una chapa. Eh, está- es correcto lo que vos planteás y que todos pensamos y que hay que estar en la calle. El tema está que en este momento la- las formas represivas son muy fuertes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pensás? Primero, El micrófono. lo primero que pienso es que de ninguna manera quiero formar parte del grupo Animémonos y vayan, que es lo que muchos hacen con el movimiento obrero. ¿Mm? Así que yo en esa no me anoto. Yo lo que digo simplemente es que no estoy hablando ni de hoy ni de mañana, no soy de los que ponen fecha, no soy, no, porque sé que los dirigentes que a veces evalúan de una manera distinta a lo que evalúa uno, este, sabrán cuándo es el momento oportuno. Pero quiero hacer un señalamiento, porque eso sería no dar opinión. No estoy pensando en la movilización en estos momentos, ni te diría ni siquiera un paro general, aunque como dice la canción de Sabina, sobran los motivos, ¿no? Para un paro general, pero es linda. Pero yo creo, forma parte, perdón, como acá hay un miembro destacado del movimiento obrero, lo voy a decir de frente más. A ver, nosotros, el movimiento obrero siempre está pagando una especie de culpa histórica de que son los golpistas en la Argentina, de que golpean gobiernos todos los días. Todo un día no se puso una corbata y fue al juramento donde anía, lo único, es como una foto, alcanza para liquidar un gobierno. No, digo, perdón. Caramba, caramba. Entonces, yo los que conozco, a la mayoría de los dirigentes, sé que tienen en cuenta muchas cosas.
Uno es el elemento represivo. Porque, muchachos, nos malacostumbramos. Nos pasamos 12 años movilizándonos sin que nos tocaran un pelo. Y no solamente las movilizaciones festivas, ustedes habrán ido a las festivas, pero yo me fumaba todas las que tenía abajo, que se acordaban de mi vieja, de todo el mundo. Y nunca les pasó nada. Una vez creo solo algún problema. ¿Tu caso hubo algún problema con policías provinciales? Pero no con la Policía Nacional. Federal, digo. Y eso mal acostumbra. Y nosotros somos una generación que aprendimos a tomar recaudos. A aprender a tomar recaudos. Yo tengo hijos y tengo nietos. Y la verdad es que ahora cuando hay una movilización me preocupa. Y mira que yo trato de no perderme ninguna. Ahora estoy aflojando un poquito porque me alcanzan enseguida. Si corro, me alcanzan. Entonces, pero digamos, la gente va y que si no, pero ahora, ¿por qué me preocupa? Porque ni siquiera es una represión defensiva, es una represión ofensiva, porque esto de agarrarlos antes que empiecen, o ir a cazarlos cuando terminó, después de una hora que terminó la movilización, es otra cosa. Entonces, eso lo tengo en cuenta y amerita tenerlo en cuenta y medir bien las circunstancias y todo eso. Y la otra cuestión, eso es la represión. La otra es la desocupación, es el despido. Es que ahora, cada vez más, en el sector patronal hay una actitud de empoderamiento sin necesidad de leyes. Hay una ley que le facilita, pero digo, no es un problema de legislación. Hoy el empresario sabe que puede rajar impunemente a tres tipos que se enteró que fueron a una movilización. Y eso pesa. Eso a la hora de saber que te quedás sin laburo y no conseguís, pesa. Entonces, entre la represión y la desocupación hay un escenario. Bueno, yo empecé hablando de esta reunión de Abel Furlan. Abel Furlan va para adelante, está dispuesto a bancarla, hace asambleas, está con los trabajadores y esto y lo otro, pero en medio de la negociación paritaria y no como amenaza, simplemente como descripción de la situación, los empresarios le dijeron, mira, anda calculando que entre 40.000 a 50.000 tipos van a perder laburo de acá a un año, si eso no cambia en la industria metalúrgica. Entonces, imagínate que eso podría ser motivo de rebeldía, palabra que utiliza Ben, pero también de retranca de muchos sectores. Entonces, y termino diciendo, cuando yo hablo de movilizar, hay muchas formas de movilizar. Lo que quiero, a ver, es más o menos lo mismo que cuando digo, muchachos, nosotros no podemos dejar nuestros valores. Podemos cambiar, es cierto, el tiempo, los cambios, todo eso, pero nosotros seguimos creyendo en el Estado. Nosotros seguimos, y hay que decirlo, y nosotros seguimos creyendo en el Estado eficaz, en el buen sindicato, seguimos creyendo en la distribución del ingreso. ¿Saben por qué? Porque si no lo decimos, ganaron ellos. Si no lo decimos y no lo dice nadie, quiere decir que ellos tenían razón. Y cuando digo movilizar, no digo necesariamente movilizarse hoy multitudes. Es expresar que no estamos consintiendo, que con la nuestra no, como les gusta decir a ellos. No, no. En mi nombre, no. En mi nombre entregar la soberanía de Malvinas, no, viejo. No. Entonces, estar atentos para reaccionar frente a esas cosas. Movilizar, no solamente llenar una calle, es llenar primero una calle, pero también es expresarse
fuertemente, hacerse oír, mostrar el desacuerdo, porque si no, van a terminar creyendo que tienen razón. ¿Y saben qué? Estos tipos fracasaron ya 3 veces. 3 veces. Ya se lo dije. Con las mismas políticas ahora van a fracasar por 4.ª vez. Pero no porque sí. Nosotros vamos a hacer que terminen fracasando. Gracias.